ya importado, y el tema de hoy es factorización. ¿Qué es factorización? Es descomponer una expresión matemática, llámese un número, una suma, una resta, en una multiplicación. Multiplicación se entiende por factores. ¿Qué tipo de factorización tenemos? La del binomio, quiere decir dos términos, trinomio, tres términos, y un polinomio, que eso se llama, ¿cierto?, más de tres términos, es lo que nosotros tenemos que factorizar. Bueno, y dentro de los primeros tipos que vimos de factorización de binomio, lo importante es buscar qué tienen en común. En el primer caso de factorización de binomio, tenemos ax más ay, y tenemos que ver qué tienen en común. La a, y queda a factor de x más y. ¿Sí? Ejemplo, si tenemos 3x cuadrado más 6x, tenemos que buscar qué tienen en común, tanto en la parte numérica como en la parte literal. En la parte numérica, ambos son múltiplos de 3, entonces podemos factorizar por 3, y también tenemos en la parte literal la x. Entonces, factorizando por 3x y ahora dividiendo, nos daría como resultado x. Lo importante es buscar qué número multiplicado por 3x nos da el primer término. Ahora, conservando el signo, porque no hay cambio de signo en este caso, hacemos el mismo procedimiento. Buscamos qué número multiplicado por 3x nos da 6x. En este caso solamente sería un 2. Entonces ahí 2 por 3x nos da 6x, y de esa manera estaría factorizado, ¿cierto?, el primer caso de factorización de binomio. Y bien, ahora estamos viendo el segundo caso de factorización de binomio, donde también hay que ver qué tienen en común. En este caso tienen en común que ambos están al cuadrado, quiere decir que están elevados, ¿cierto?, a grado 2. Y la resolución es la siguiente. Cuando tenemos una diferencia de cuadrados, se aplica el producto notable de suma por su diferencia. Entonces lo que se aplica es buscar, ¿cierto?, la raíz cuadrada de cada uno de los términos, y se anotan en una suma y se multiplican por sí mismos, pero en este caso en una resta. Suma por su diferencia. Ejemplo, en este caso, acá no es tan sencillo, ambos términos no están tal cual al cuadrado, el a y el b sí, pero 25 y 49 hay mucha gente que no lo puede ver al cuadrado. Lo importante es buscar un término que multiplicado por sí mismo es de 25 y de 49. Ahora, para poder llegar al ejercicio y la resolución que hemos visto, tenemos que hacer una factorización previa, como lo vimos en el caso 1. ¿Qué podrían tener en común acá, o por qué podríamos factorizar? Por menos 1. En ese caso, al factorizar por menos 1, cambia el signo del primer término, 25 al cuadrado, y cambia el signo del segundo término, 49 b cuadrado, pero ahora de forma negativa. Y ahora se asemeja, ¿cierto?, a la propiedad que acabamos de mencionar. Sigamos factorizando. Aquí ya tenemos dos términos de grado 2. 25 también es un término que puede estar de grado 2. ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 25? En este caso sería 5. Entonces anotamos acá el menos 1 multiplicado por el 5, que sería, ¿cierto?, la raíz cuadrada de 25 por la a. Luego anotamos, ¿cierto?, como sale la propiedad, más la raíz cuadrada del segundo término. Raíz cuadrada de 49 es como 7. Y la raíz cuadrada de b sería solamente b. Entonces ahí tenemos los términos, ¿cierto?, y la raíz cuadrada de la factorización de acá. Entonces, como se están sumando, es tan sencillo como ahora anotar exactamente los mismos, pero en una subtracción. Y de esa manera factorizamos, ¿cierto?, el binomio cuando están ambos términos al cuadrado. Ahora, el tercer caso de factorización de binomio sería cuando tenemos en común que ambos términos están al cubo, ya sea en la suma de cubos o en la resta de cubos. El resultado sería, buscamos la raíz cúbica de ambos términos, tanto en la suma como en la resta. La raíz cúbica de x cubo, x. La raíz cúbica de y cubo, y. Entonces se mantiene el mismo esquema conservando el signo del ejercicio principal. Si es positivo, aquí es positivo.
si es negativo, acá también es negativo. Y eso se va a multiplicar por un factor un poco más grande, que va a ser el primer término al cuadrado menos, si aquí es positivo, automáticamente se cambia a negativo. Y si es negativo, automáticamente se cambia a positivo. Entonces quedaría el primero al cuadrado, en este caso menos, el primer término por el segundo, más, acá es siempre más, como está condicionado, el segundo al cuadrado. Y ahí se cierra el paréntesis. Veamos en el caso del negativo. Teníamos una recta, se pone negativo, se multiplica por el primero al cuadrado. Ahora, como es negativo, se cambia a positivo, quedaría el primero por el segundo, y ahora, como siempre es más, el segundo al cuadrado. Y ahí terminaría, ¿cierto?, el teorema de cómo factorizar el binomio cuando ambos están al cubo. Veamos el ejemplo. 27x cubo menos 343 y al cubo. Tenemos que buscar la raíz cúbica del primer término y del segundo. Raíz cúbica de 27, o sea, tenemos que buscar un término que multiplicado 3 veces por sí mismo de 27. 3 por 3 daría 9, 9 por 3, 27. Y la raíz cúbica de x, x. Menos, porque se mantiene el signo, 343. La raíz cúbica de 343 es 7. 7 por 7, 49. 49 por 7, 343. Y la raíz cúbica de y sería solamente y. Ahí está el primer factor. Como es negativo, tenemos que, ¿cierto?, conservar ese esquema para poder cambiarlo ahora a positivo. Nunca se nos olvide el tema de los signos. Factorizamos ahora y aplicamos el segundo factor. El primero al cuadrado, o sea, todo el primer término al cuadrado. 3 al cuadrado sería 9. X al cuadrado, x cuadrado. Y como ahora es negativo, pasa positivo. Y se multiplica el primer término por el segundo. Primero multiplicamos la parte numérica, 3 por 7, 21. Y la parte literal, x por y, xy simple y fácil. Y luego, como siempre es positivo, quedaría más el segundo término completamente al cuadrado. 7 al cuadrado sería 49. Y y al cuadrado, y cuadrado. Entonces, es así como se resuelve la factorización de un binomio cuando ambos están al cubo. Pasando ahora a la factorización del trinomio, como era nuestro segundo caso, acá también se subdivide en dos. El primero es cuando tenemos, ¿cierto?, la forma normal que todos conocemos y el factor numérico que acompaña al x cuadrado es 1 o no aparece simplemente porque se omite el 1. Este teorema es el siguiente. Aparece el primer término al cuadrado. Después va a aparecer un número que va a representar una suma de dos valores numéricos por una variable que es la que se repite acá. Y luego se le va a adicionar los mismos números que se sumaron, pero ahora se multiplican. Como comúnmente, cuando factorizamos, buscamos dos términos que multiplicados ven el de acá y sumados o restados de el que acompañe a la variable. Entonces, si lo factorizamos, quedaría el factor común, x, y buscamos esos dos términos, ¿cierto?, que a más b dan el valor de aquí, y a por b dan el tercer término. Veamos con el ejemplo. Tenemos la misma forma, primer término al cuadrado, un valor numérico multiplicado por la variable y otro valor numérico. Factorizamos, ¿cierto? Y tenemos dos factores con el x que se repite, porque está al cuadrado. Y ahora tenemos que buscar dos términos que multiplicados de más 12 y sumados o restados de menos 7. Recuerden que acá tenemos una infinidad de variables que multiplicados del 12, como tener 1 por 12, 12 por 1, 3 por 4, 4 por 3, 2 por 6 y 6 por 2. Tenemos que buscar
una sola combinación, de manera que restados o sumados del menos 7. La clave de esto es el signo. Si es positivo, quiere decir que sumados del 7, independiente si en acá es negativo. Si acá es positivo, quiere decir que ambos son positivos o ambos son negativos. Quiere decir que los números que estén acá multiplicados dan 12 y sumados dan 7. En este caso tenemos el 3 y el 4. 3 por 4 da 12, 3 más 4 da 7. Entonces, en este caso, como es menos 7, ambos serán negativos. Ahora probemos. Menos 3 por menos 4 da 12 positivo. Menos 3 más menos 4, menos 7. Y ahí estaría factorizado el trinomio, ¿cierto? En el primer caso, cuando el valor que acompaña al x cuadrado no aparece o es 1.